¿vale? Y luego comenzamos con la presentación. Bueno, os pongo el vídeo. Bien, y ahora voy a empezar con mi presentación. En el vídeo han aparecido una serie de cosas que yo voy a explicar, pero ya relacionadas con el grado de informática. Ahí veis en la presentación el edificio donde impartimos el grado de informática, que está en el Parque Tecnológico de Garaya, en Mondragón. Y voy a empezar. En la presentación solo pretendo contestar a 5 preguntas. 5 preguntas. Hay que darse cuenta que cuando vais a estudiar una carrera como la del grado de informática o de ingeniería informática, es muy importante saber que lo que estamos haciendo es adquirir un título profesional, que lo que hace es capacitarnos para ir a la empresa y trabajar. Por lo tanto, es importante saber de qué vamos a trabajar y dedicaré tiempo a explicar a dónde nos lleva el estudiar esta carrera. A vosotros igual os toca trabajar 40 años, así que es importante saber si lo que vais a hacer durante esos 40 años os gusta. Entonces, se enfoca un poco a dónde vamos, ¿no? En qué trabajaré cuando acabe, y también otra pregunta importante es si tendré trabajo. Pero luego también la otra segunda parte son 3 preguntas relativas al camino que hay que hacer. Es qué voy a estudiar, cuál es el plan de estudios, qué voy a aprender en él. Y luego voy a plantear 2, una es ¿en qué es diferente Mondragón? ¿No? ¿Por qué hacerlo en Mondragón? ¿En qué es diferente? Y luego la última es una pregunta obligada que tengo que contestar, es si es difícil o no, y os daré mi opinión y cómo lo veo. Entonces empezamos por las primeras, por las que marcan hacia dónde vamos, en qué trabajaré cuando termine el grado. Y vamos a empezar. Nosotros cuando diseñamos el título lo diseñamos pensando en 2 perfiles profesionales. Uno era el informático que desarrolla aplicaciones que otros usan, o el diseñador y gestor de infraestructuras, que ese queda un poco más raro y no sabemos muy bien cuál es el papel que juega, pero espero aclararoslo en la presentación.
Me voy a concentrar primero en el desarrollador de aplicaciones porque posiblemente sea el que más suene. ¿Por qué? Pues porque todos estamos acostumbrados a utilizar aplicaciones, bien en un móvil, bien en un portátil o en un ordenador. Estamos ejecutando aplicaciones continuamente y todo el mundo las utilizamos para trabajar, para comunicarnos, para jugar, para orientarnos, y para escuchar música o para buscar información en Google. Esas aplicaciones se han convertido en habituales y nosotros las estamos usando continuamente. A ver, todas las aplicaciones, todos somos más o menos conscientes que las aplicaciones se están utilizando para facilitar el trabajo. En todos los sectores, industria, automoción, alimentación, en todos los sectores vemos a los trabajadores y a las personas usar aplicaciones. Por poner un sector, simplemente voy a centrarme en uno, pues, en medicina, pues porque interactuamos con ellos y lo vemos. ¿Qué ha hecho la informática en la medicina? Pues todos lo sabemos. Ahora cuando vamos al médico, a un golpe de clic de ratón, tiene todo nuestro historial, sea bien del centro o bien porque has pasado por un hospital, todo eso, él lo ve en una pantalla con una aplicación que se lo muestra. Puede ver los resultados de nuestra analítica que nos han hecho otro día, absolutamente todo. Entonces, eso hace que facilite mucho su labor, que mejore su servicio y bueno, pues más productivo y eficaz. Pero también, bueno, pues estamos viendo otras cosas como la utilización de realidad aumentada para facilitar operaciones quirúrgicas o también la utilización de robótica para operaciones de cirugía. O incluso con esta crisis del COVID hemos visto cómo sistemas de inteligencia artificial se han utilizado para predecir la evolución de la pandemia e incluso para gestionar y optimizar los recursos de hospitales. Lo que quiero decir es que las aplicaciones y la informática está actuando en todos los sectores, en todos los ámbitos. De hecho, también es importante que sepáis que las aplicaciones no es algo que solo corre en un ordenador y un móvil. También hay aplicaciones que corren en sistemas que no tienen ni pantalla ni teclado, lo que llamamos tarjetas. Pero esas están cambiando el mundo también. De hecho, desde hace más de 3 años los coches se compran no por la mecánica, sino por la informática que son capaces de incorporar, por el sistema de ayuda a aparcamiento, por el sistema de ayuda a la conducción, por el frenado automático que tienen cuando prevención de una colisión. Todos esos accesorios, o bueno, ya sabemos que existen además coches que autoguiados, etcétera. Todas esas aplicaciones han cambiado la forma de conducir y el concepto del coche que nosotros tenemos. Y están en todas partes. Están en los ascensores, en los sistemas de iluminación, todos nuestros electrodomésticos usan aplicaciones y hasta el cepillo de Oral-B, ese cepillo Brown, tiene un programa dentro. Entonces, son sencillamente algo que tenemos que ser conscientes de que está en todos los ámbitos y además creciendo, ¿no? Han cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer deporte. Usamos tecnología que es informática constantemente, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de divertirnos, el cine, la música, vídeo, el acceso a la televisión, todo eso lo ha cambiado. Nuestra forma de relacionarnos e incluso también, como hemos visto con el coronavirus, pues ha salvado nuestra actividad y con el teletrabajo en muchos casos, ¿no? Y ha ayudado a que esto sea más llevadero. Bien, pero hay otra parte que es importante y es el papel del gestor de infraestructuras, porque todas estas aplicaciones y el papel del desarrollador de aplicaciones creo que lo intuimos más. Pero ¿quién es el gestor de infraestructuras? El gestor de infraestructuras es el que hace que todo funcione. Cuando un trabajador llega a su puesto de trabajo, arranca su ordenador y de repente tiene el correo, tiene acceso a internet, tiene acceso a un montón de aplicaciones que le ayudan a hacer su trabajo y alguien tiene que hacer que eso funcione así.
Alguien gestiona y diseña los servidores a utilizar, las comunicaciones cómo tienen que ser, implementa la seguridad para que no haya ataques de terceros que puedan parar el sistema. Todo eso es el papel que hace un equipo, que son los que gestionan las infraestructuras. Es algo que puede parecer que están separados, pero inicialmente igual estaban más separados, pero cada día están más integrados esos dos perfiles, porque a nadie se le escapa que una aplicación como WhatsApp es una aplicación terriblemente sencilla, es una aplicación que un alumno de segundo de ingeniería la podría hacer, pero, pero por detrás, para que WhatsApp funcione, todos sabemos que tiene que haber una infraestructura de comunicaciones y de servidores impresionante. Entonces, en realidad no es una aplicación, sino un sistema que tiene la parte de aplicación más la parte de gestión de infraestructuras que tienes que diseñar e implementar y gestionar para que todo eso funcione. Entonces, esos dos perfiles no son como o uno u otro, sino que las dos, la combinación de los dos te da un perfil profesional mucho más completo para los sistemas que hay que desarrollar. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, pues nosotros tenemos aquí 5 grandes bloques. Uno, el que llamamos de formación básica y complementaria. Esta formación básica y complementaria es principalmente en matemáticas. ¿Por qué en matemáticas? Bueno, por dos razones. Una, porque es un lenguaje que nosotros tenemos que entender para poder comunicarnos con otros, porque además las matemáticas nos permiten alcanzar un nivel de abstracción que es muy importante y nos entrena para resolver los problemas que tenemos luego, a los que tenemos luego que enfrentarnos. Nosotros nos dedicamos a resolver problemas y con una herramienta que es muy abstracta, que es un lenguaje de programación. Entonces, esa capacidad de resolver problemas abstractos es algo que a nosotros nos viene muy bien y esa formación básica fundamentalmente es matemáticas. Pero también tenemos una física, no es la física mecánica, sino la física electrónica, porque también para nosotros es importante. También damos electrónica analógica, etcétera. No solo, como os digo, las aplicaciones no siempre van en un ordenador o en un móvil, sino que van en placas y a veces no sacan solo cosas en pantalla, sino que es necesario mover un motor o encender una luz. Entonces, toda esa parte de acoplar electrónicamente a un ordenador o a un microprocesador, acoplarle dispositivos, es importante para nosotros y lo hacemos con la electrónica. Entonces, los siguientes pilares es la programación. Aprendemos a programar y aprenderéis a programar, pues ahora leeréis un programa como ahora leéis una novela. Con esa sencillez entenderéis lo que está haciendo. Empezamos programando en C y después pasamos a programar en Java. ¿Por qué en C? Porque es muy rápido, muy eficiente y porque es una forma muy fácil de entrar en un lenguaje de programación es un lenguaje muy versátil que puedes trabajar a un muy bajo nivel o a muy alto nivel con el mismo lenguaje. Entonces, bueno, pues con eso vais a programar. Hay aplicaciones que corren en tarjetas, que corren en ordenadores, que corren en móviles y que corren en la web. Entonces, todo ese tipo de aplicaciones sabréis hacer con la programación. La otra parte es las comunicaciones. Bueno, lo habéis visto vosotros. Casi todas las aplicaciones que hay hoy en día necesitan comunicaciones. Es importante para la parte de gestión de infraestructuras, pero también para el diseño de las aplicaciones. Las aplicaciones ya no corren en un ordenador, corren en varios ordenadores simultáneamente y es necesario comunicarlos y saber hacer ese tipo de aplicaciones y también gestionar las comunicaciones y los sistemas. Luego, el otro pilar es la ingeniería del software. ¿Por qué ponemos ese pilar como importante? Bueno, ya sé que Hollywood no nos hace ningún favor cuando dibuja al informático como un friki que está metido en un sótano con 5 pantallas, 20 teclados, que no se habla con nadie, nunca liga, es insociable, etc. Pero esa no es la realidad del ingeniero de informática. En realidad, el ingeniero de informática tiene que ser una persona
que siempre trabaja en equipo, siempre. Nadie hace un programa él solo, siempre lo hace con un equipo. Segundo, para dar soluciones a los problemas y a las necesidades de la gente, lo primero que tienes que hacer es saber comunicarte, saber relacionarte con él para poder entenderle. Si no le entiendes, no le puedes dar una solución adecuada. Es una persona que tiene mucha relación con otras personas. En esa relación necesitamos herramientas para poder gestionar el desarrollo de aplicaciones que son enormes de forma compartida con los clientes y de forma compartida con los miembros de nuestro equipo. Entonces, eso es lo que nos aporta la ingeniería del software. No es un trabajo individual, es un trabajo de equipo siempre, forzosamente. Y la otra parte es la parte de sistemas electrónicos. La parte de sistemas electrónicos es por lo que os comentaba antes. Nuestra misión no consiste siempre en sacar algo en una pantalla, sino en hacer cosas que se muevan, interactuar con cosas. ¿De acuerdo? Mover un motor o parar un motor o sencillamente encender unas luces, apagarlas, regular su intensidad, etc. Y todo eso lo necesitamos electrónica para acoplar al procesador esos dispositivos. Y estos son los 4 pilares que componen esos perfiles profesional que queremos. Bien, la siguiente pregunta es, ¿tendré trabajo? Bueno, hace unos meses no me podía ni imaginar que iba a estar confinado en casa. Las cosas no tengo ni idea de cómo va a ser el futuro, ni tengo una bola mágica, pero sí os puedo decir una serie de cosas. Llevamos 3 años en que todos nuestros graduados encuentran trabajo. No tenemos a nadie buscando trabajo en nuestra bolsa de trabajo, que es sencillamente cuando alguien no tiene trabajo se apunta en la bolsa para que cuando surja una oportunidad le llamemos. Llevamos 3 años en que esa bolsa de trabajo está vacía. Segundo, bueno, pues el 100% de empleabilidad en los grados de informática es un dato que ofrece Lanbide, que hace entrevistas a todos nuestros alumnos de cada promoción. Entonces nos dice que la empleabilidad es del 100% y en empleos encajados, que significa que están trabajando en aquello que han estudiado, que eso es muy importante. Pero además de eso, también el Ministerio de Educación, pues la parte que tiene es que la ingeniería, el grado de ingeniería informático está entre las 5 profesiones más demandadas en estos momentos, con un 86,4 de empleabilidad a nivel nacional. Pero además, la parte también es lo que se dice en Europa, ¿no? Que es, ¿esto va a ser así en los próximos años? Pues según las fuentes europeas, lo que se está determinando es que la ampliación y el crecimiento de la informática es tan grande que se va a necesitar un esfuerzo, o sea, muchos más profesionales, por lo menos hasta el 2030, hasta el 2030. Hay un tema en el que se dice que, especialmente en España y en Italia, la generación de ingenieros informáticos de las universidades no va a cubrir la demanda que se va a necesitar. Es un poco por lo que os digo, es que hacemos falta en todos los sectores y es algo que está en crecimiento. Por comentaros un tema es, yo le oí al director de la división de automoción de MCC cuando hablaba del futuro y era de la división de automoción. Es una industria terriblemente mecánica. Y cuando hablaba de los retos de futuro, estaba hablando del Big Data, de la industria 4.0, estaba hablando de la robótica, estaba hablando, todo eran retos informáticos, retos de TICs. Entonces, bueno, pues si eso lo está diciendo la industria más mecánica que tenemos, pues no nos cuento lo que está haciendo y las necesidades que tiene el resto de la industria. Bien,
Con eso pretendía contaros un poco el panorama de hacia dónde vamos, ¿no? Si estudiáis el grado de informática. Y ahora mi idea es contar el camino. ¿Qué es lo que vais a estudiar y lo que vais a aprender? Entonces, está puesto el plan de estudios a grosso modo aquí porque tenéis los detalles en la web. Tenéis primero, segundo, tercero y cuarto puestos. Y como veis, en primero es donde damos la mayor parte de la formación básica. Matemáticas 1 y 2, matemática discreta, electrónica analógica y física. Esa es la formación básica que damos. Pero también metemos programación 1 y 2, donde se aprende a programar en C. Cuando termináis primero ya tenéis un muy buen nivel de programación. Sabéis perfectamente cómo funciona un microprocesador, una máquina y sois capaces de hacer programas que hacen lo que vosotros queráis. Es decir, que hacéis que la máquina haga lo que vosotros queráis. También vemos un poco, empezamos a ver lo que son las redes de comunicaciones y se da una formación complementaria en administración y gestión de empresas para que conozcáis lo que es el mundo de la empresa. Esa es la formación que damos. Como veis, es mucho más la parte de formación básica que la específica, pero eso va cambiando a medida que va avanzando los años. Cuando digo específica, la propia de la titulación, la particular y específica de la titulación. Pero bueno, en principio, ya en primero tenéis un buen nivel de programación. Cuando entramos en segundo, ya entramos con programación avanzada y bases de datos y ya sois capaces de hacer aplicaciones que corren en un ordenador o en un móvil y que, bueno, pues son aplicaciones profesionales con gráficas, etcétera. ¿De acuerdo? También veis la parte de redes 1 y 2 de infraestructuras y sistemas que ayudan a ese perfil del gestor de infraestructuras y sois capaces de diseñar las necesidades de comunicaciones y los servidores que hagan falta para que una empresa no pierda los datos y todo el mundo pueda trabajar adecuadamente. Luego vemos sistemas lógicos programables y arquitectura de computadores que lo que pretenden dar es un conocimiento de esa informática que corre en placas, en tarjetas como las que has visto, que no son ni ordenadores ni móviles, sino placas que se van a incorporar después a un ascensor o se van a incorporar a una lavadora o a cualquier dispositivo. Y empezamos a ver un poco lo que es análisis y diseño del software, que ya son técnicas para poder trabajar en equipo, bueno, pues especificando y formalizando el desarrollo del software. Y luego vemos otra asignatura que es informática industrial, que, bueno, principalmente es el tema de sistemas de control y autómatas. Son temas que son de industria y entonces son dispositivos que en la industria juegan un papel importante y nosotros necesitamos conocer, saber cómo funcionan y, bueno, conectarnos con ellos si es necesario. Bueno, cuando termináis el nivel de segundo ya tenéis un buen perfil de gestión de infraestructuras y en programación y en desarrollador de aplicaciones sois capaces de hacer aplicaciones profesionales que corren en un ordenador aislado. ¿De acuerdo? Cuando ya pasamos a tercero, todo eso cambia y se le da mucha más importancia a las aplicaciones actuales profesionales que hay hoy. Y entonces se ve ingeniería web 1 y 2, se ven sistemas distribuidos, todo lo que se necesita para hacer que las aplicaciones no corran en un ordenador, sino en varios ordenadores que estén trabajando con la nube o con la web, como queráis llamarla, ¿de acuerdo? Y también vemos temas más específicos como inteligencia artificial, aprendemos a utilizar todos los procesadores de nuestro ordenador, porque si mi ordenador tiene 5, ¿por qué voy a usar solo uno? Y uso todos los procesadores del ordenador. Aprendo también a diseñar interfaces para que sean las aplicaciones más atractivas, fáciles de usar, eficientes. Le damos mucha importancia en tercero ya a la ingeniería del software, a saber cómo se debe desarrollar una aplicación en equipo, cuidando bien todo el aspecto de testeos, documentación, etcétera, para que la aplicación, bueno, pues es algo que tiene una vida y debe de cuidarse durante toda esa vida adecuadamente y ser eficientes trabajando.
Y luego vemos la parte de seguridad, importante y la parte de sistemas de información. Seguridad para la protección de ataques y luego sistemas de información es cómo gestionar el parque informático de una empresa y, bueno, cómo estructurarlo. Y luego ya pasamos a cuarto, en el que casi todo cuarto está ocupado por el trabajo fin de grado que se realiza en una empresa y que va desde noviembre hasta julio. ¿De acuerdo? Y se dan 3 asignaturas de forma concentrada, que son bases de datos avanzadas, gestión de personas y gestión de innovación. Y eso es la titulación. ¿De acuerdo? Perdón. Bien, dicho esto, ¿qué cosas más hay que contar? Bueno, primero se imparte por la mañana, segundo se imparte por la tarde, tercero por la mañana y cuarto se hace casi todo en empresa, pero la parte que se imparte, que es septiembre y octubre, se imparte por la tarde. La parte presencial que se hace de cuarto se hace por la tarde. Bien, el horario es de 8 menos cuarto a 1 por la mañana y de 1 y cuarto a 6 y media por la tarde. Está dividido en semestres y luego tenemos, en primero, fundamentalmente el idioma que se utiliza es euskera, en segundo se da más importancia al castellano y en tercero, el primer semestre del tercero es exclusivamente en inglés. El nivel que se pide es sencillamente con un FIRST es suficiente, ¿de acuerdo? Pero bueno, es importante que también os preocupéis de tener un nivel de inglés porque en esta profesión el inglés es necesario. Muy bien. Dicho esto, voy a avanzar un poco más, que ya llevo mucho con esta transparencia, y voy a comentar por qué estudiar en Mondragón University. ¿En qué nos diferenciamos? A ver, podría contar un montón de cosas que hacemos bien, pero es que todas las universidades creo que lo hacen bien. Entonces, solo voy a hacer énfasis en aquello en lo que creo que somos diferentes, ¿de acuerdo? Y para mí son la cercanía al mundo de la empresa y una metodología de aprender diferente a la que llamamos POCDL que habéis visto mencionada en el vídeo. Y os voy a explicar todo esto. Bien, la cercanía al mundo de la empresa está en los propios orígenes de la universidad. Desde siempre, bueno, pues la Escuela Politécnica de Mondragón fue una generadora o incentivadora de todo el movimiento de cooperativo de Mondragón, pero nuestro espíritu no está exclusivamente en servir a las cooperativas, sino en estos momentos servimos a todas las empresas del país, bueno, a muchas empresas del País Vasco, no a todas, ¿eh? De hecho, nosotros la parte que hacemos es, trabajamos con ellos, trabajamos con ellos en investigación, en desarrollo tecnológico y formación a las empresas. Hacemos proyectos continuamente con ellos y de hecho, bueno, pues así se nos ha catalogado y somos de las primeras universidades españolas en transferencia de tecnología a las empresas y bueno, pues ya de segunda española y decimosegunda en Europa en la transferencia de conocimiento y contribución al desarrollo regional. La parte importante de esto que es, la verdad es que todos los profesores nos dedicamos a impartir y hacemos o proyectos con empresa o damos formación a empresas. Y eso nos permite conocer muy bien la realidad actual de la empresa. La conocemos muy de cerca, sabemos sus necesidades actuales y futuras. Y en eso colaboramos con vosotros y trasladamos todo eso que vemos y que sabemos que las empresas necesitan, lo trasladamos a nuestro currículum. Intentamos hacer una formación muy práctica, muy orientada a lo que vais a encontraros en el mundo real. Aparte de eso, hay otra cosa que nos permite esa cercanía con el mundo de la empresa y es el haceros partícipe de ello. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillamente, la parte que hacemos es intentar fomentar el estudio-trabajo, la alternancia estudio-trabajo
Para nosotros, bueno, pues intentamos fomentarla en el grado de informática, especialmente porque la demanda de estudiantes para hacer la alternancia estudio-trabajo es muy alta. Como veis ahí, en primero, no. En primero ya hay un reto bastante importante con adaptarse a lo que es el mundo universitario. Pero en segundo y en tercero os damos como opción el hecho de poder estudiar y trabajar para que conozcáis el mundo de la empresa. Pero ya en cuarto es obligatorio. En cuarto hacéis el TFG en una empresa y vais a conocer su realidad. Todo esto nos permite obtener el sello dual del gobierno vasco, que está fomentando este tipo de formación en la que el alumno puede alternar estudio y trabajo, y nosotros lo que vemos es esto, ¿no? que, bueno, el que participa en esta alternancia estudio-trabajo conoce la profesión antes de lanzarse, luego valora mucho más la formación porque cuando ve que en la empresa se está utilizando, pues sabe que lo que se le está impartiendo es importante, gestiona muy bien el tiempo porque es duro trabajar y estudiar simultáneamente, es muy duro y hay que gestionar muy bien el tiempo, pero luego también tiene como compensación el que viene a ganar entre 500 y 600 euros al mes y le permite financiarse, y esas cosas dan mucha satisfacción personal. La otra cosa que hacemos diferente es la utilización de metodologías, el POPDL. A ver, ¿qué es esto? Sencillamente, todos los semestres las clases se cortan, en cada semestre se cortan, y lo que hace es plantear un reto a un equipo de estudiantes. Ese reto es lo que llamamos un problema con el cual tienen que hacer un proyecto. Bien, sencillamente la parte importante es que durante ese tiempo es el equipo que forman los chavales los que se tienen que enfrentar a algo que en un principio les parece imposible, pero que poco a poco lo van desmenuzando y siempre lo consiguen. Trabajando en equipo consiguen llegar y desarrollar el proyecto satisfactoriamente. Para nosotros la parte importante es que el alumno no solo aprende conocimientos, sino que sabe utilizarlos para hacer cosas. Y entonces, ese saber hacer le damos mucha importancia. Nuestra formación tiende a ser práctica, pero no en el sentido de que no damos conocimientos teóricos, no. Es práctica en el que nosotros no nos paramos en los conocimientos teóricos, sino que obligamos a que el alumno los ponga en práctica para hacer cosas, porque sabemos que de esa forma aprende más, aprende mejor y retiene mucho más. Entonces, esa es una de las cosas. Y luego el hecho de trabajar en equipo también nos ayuda a fomentar una serie de cualidades que sabemos que las empresas le llamamos competencias transversales, pero son cualidades, ese saber ser que sabemos que son importantes en el mundo de las empresas y que las empresas valoran mucho. Estamos hablando pues de la comunicación, saber comunicarte, saber explicar tu trabajo, defenderlo, saber trabajar en equipo porque es lo que te va a tocar en el exterior, aprender a aprender, es decir, tienes que saber resolver tus problemas y aprender tú por ti mismo porque lo que te enseño hoy en 5 años vas a tener que aprender cosas nuevas y eso es importante. Y luego también tener pensamiento crítico, que es cuestionarte la forma de hacer las cosas para siempre crear nuevas y mejorar. Esas son competencias que nosotros intentamos que se desarrollen en el PBL, pues porque vemos que es importante también para el perfil que buscan las empresas. Bien, aquí viene otra pregunta del millón. ¿Es difícil? Bien, os voy a decir lo que pienso. Realmente no son difíciles. La carrera bueno, el grado de informática no es difícil en cuanto a contenidos. No es difícil. Mm, Lo que sí es difícil, lo que sí es difícil es adaptarse al ritmo de estudios de la universidad. A ver,
Sencillamente, pues os pongo el ejemplo de un alumno que ha sacado la carrera brillantemente y está ahora trabajando con nosotros, siempre con sobresalientes y sin embargo repitió primero. Y él, cuando le preguntábamos, ¿y por qué repetiste primero? Dijo, bueno, pues sencillamente yo me había acostumbrado en el instituto a estudiar un poco el día anterior y con eso ya sacaba 7. Y cuando me di cuenta de que en la universidad eso no me valía, pues ya había perdido el curso. Entonces, la parte importante es que solemos tener el día tan ocupado y tenemos unos hábitos de estudio que hemos adquirido en el instituto que no son válidos para la universidad. En la universidad se exige un esfuerzo más constante. Me acuerdo que cuando yo estudié, solo los apuntes de una asignatura eran del mismo volumen que los apuntes de todo el curso del instituto. Entonces requieren sencillamente un esfuerzo más constante, dedicar unas horas de forma más continuada. Nosotros tenemos un método de evaluación que es evaluación continua. No te la juegas todos a un examen, pero vas a estar continuamente haciendo exámenes. Y eso te crea que o llevas muy bien los estudios al día o si no, enseguida te ves desbordado por la situación y no llegas. Y esa es la principal dificultad que tenemos. Nuestro volumen de aprobados es menor en primero que en segundo que en tercero. Estamos hablando de un 70%, un 80%, entre 70 y 80% pasa de curso en primero, mientras que en segundo y en tercero, por poner ejemplo, que es cuando la gente, más porcentaje de alumnos están trabajando, pues realmente, bueno, pues saca prácticamente, bueno, el 90% pasa de curso y están trabajando, pues el 50-60% están trabajando y sin embargo pasan de curso. ¿Y es que es más fácil tercero que primero? No. Sencillamente ya han adquirido esos hábitos de estudio, gestionan excelentemente el tiempo, no pierden el tiempo y entonces, bueno, son los típicos que cuando das una clase en tercero, si se quedan con una duda, te la preguntan inmediatamente porque saben que si no la llevan resuelta van a tener que dedicar un montón de tiempo a resolverla, mientras que en primero pues nadie se atreve a preguntar, siempre creen que tienen tiempo y entonces ese tipo de cuestiones son las cosas que se van cambiando. Y con el tiempo se va adquiriendo esos hábitos. No es difícil. Es difícil cambiar los hábitos de estudio. Es difícil cambiar los hábitos sin más. Pero esa es la parte que más cuesta. Por eso no os invitamos a trabajar en primero, porque en esa adaptación ya tenéis bastante. Pero no es realmente que los contenidos sean difíciles. Simplemente es cambiar la forma de estudiar. Otra de las cosas que también quiero comentaros es el tema que ha aparecido ahí, que es Becavide. Somos una universidad privada, ¿de acuerdo? Somos una universidad sin ánimo de lucro y nuestra vocación siempre ha sido social. Entonces, tenemos las matrículas más baratas que cualquier otra universidad privada, pero aún así somos una universidad privada, con el esfuerzo que eso supone. Pero que sepáis que tenemos también un programa que se llama Becavide porque nuestra voluntad está en que nadie se quede sin estudiar por un tema económico. Ya veis que tenemos recursos para que uno se pueda autofinanciar. Entonces, bueno, pues tenemos un programa que se diseña a medida si alguien tiene necesidades económicas para que pueda estudiar en la universidad. De hecho, este año se van a dedicar 2 millones de euros a ese programa Becavide en la Universidad de Mondragón. Entonces, bueno, pues sencillamente que sepáis que eso está. Contado esto, entonces, bueno, si estáis interesados, si esto os interesa, sencillamente deciros que es importante que os inscribáis. Tenéis de plazo hasta el 3 de julio. ¿Pero por qué es importante que os inscribáis? Porque hay todo un proceso. Estamos en la inscripción, hay que pasar una prueba de admisión, nada técnico, no es importante la parte técnica, sino la parte que intentamos ver es hacerte pensar si realmente prefieres
un trabajo más individualista, prefieres estar tú contigo mismo y trabajar tú solo, etcétera, bueno, pues no somos la universidad adecuada. Nosotros fomentamos el trabajo en equipo y si te sientes a gusto trabajando en equipo, pues ahí sí que somos una universidad adecuada. Pero la prueba de admisión sencillamente se trata de eso, de que te valores cómo te ves tú trabajando en equipo, si te sientes a gusto o no. Entonces, bueno, pues que decidas qué quieres hacer. Luego hay una preadmisión, luego está la admisión en cuanto conocéis los resultados de la selectividad y viene la matrícula. En este proceso, lo único importante es la inscripción, porque no os doy fechas, o bueno, si os voy a dar, pero no es importante recordar las fechas. En el momento en que te inscribes, nosotros empezamos a recordarte las fechas y no perdemos este tren, a no ser que tú quieras bajarte en cualquier momento. ¿De acuerdo? Pero si te inscribes, nosotros cuidamos de que no pierdas el tren. ¿De acuerdo? Por eso es importante la inscripción. Las fechas de pruebas específicas, esas que os digo, son el 28 de mayo, el 17 de junio y el 13 de julio. Bueno, no hace falta que os lo apuntéis, si realmente os inscribís, os las vamos a recordar. Bien, y eso ha sido todo. Y ahora sencillamente me quedo a responder las preguntas que queráis hacer. Podéis usar el chat y me podéis preguntar cualquier cosa que queráis preguntar, estoy para contestaros. No sé si he dejado todo claro o hay alguna pregunta que queráis hacer. Os presento a Urchi Marquiegui, que es el coordinador del título, también estará aquí para poder responder. Bueno, Chema, muchas gracias. Estaba revisando yo mientras el chat y la verdad es que pues no sé si la gente ha preferido guardar las preguntas para el final. Así que si tenéis cualquier pregunta, pues estamos aquí para responderos. ¿Tenéis todo claro? Miren Romendi, la responsable de orientación del grado de informática. ¿No nos tenéis? Sí, igual también puedes comentar, en las siguientes transparencias aparece información sobre el Colegio Mayor y hay una última sobre Becavide, pero ya has comentado. Sí, bueno, el Colegio Mayor, sencillamente el Colegio Mayor, aparte de ofrecer una residencia, también es importante que sepáis que su misión principalmente es fomentar la interrelación entre vosotros, el que adquiráis también, pues, bueno, responsabilidad, es decir, y potenciar el que trabajéis en equipo para estudiar, cosas que para nosotros son muy importantes, pues es fundamental. Me preguntas cómo de importante es el euskera, Joseba, y el euskera es imprescindible. Imprescindible. Las clases, la mayor parte de ellas se imparten en euskera y es imprescindible. Entonces, si, bueno, sencillamente es añadirte dificultades extras si tu nivel de euskera no es adecuado, pues el nivel de euskera es imprescindible. El bachillerato, Chema, comentan sobre el... Si valoráis el Creo que es el 5% de la nota final, pues depende de qué bachillerato venga el alumno. Si vienen de ciencias, de la rama de ciencias, tiene pues el tope y luego ya el resto no sé cómo se hace, o sea, cuáles son las notas, pero sí del total de la nota, al hacer el cálculo, sí se tiene en cuenta el tipo de bachiller que haya estudiado previamente. El término computer No science... sé si con eso... perdona. Vale. El término computer science sencillamente es un término genérico que se utiliza en inglés para designar el ámbito de informática.
¿de acuerdo? Es sencillamente, si fuera un grado en Computer Science, es un grado de Ingeniería Informática, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? Bueno, cuando dices o diferentes grados, también decirte, dentro del ámbito de Computer Science hay muchos grados, muchos, muchos diferentes, ¿de acuerdo? ¿Hay más preguntas? Aunque ya lo has comentado, Chema, muchas veces nos soléis preguntar sobre el mundo laboral y cuándo empezar a trabajar y qué impacto suele tener ese tema. ¿Cuál es la recomendación que solemos dar? Perdón. Sí, cuando recomendamos a alumnos empezar a trabajar y qué tipo de experiencia suele ser y cómo es ese estudiar y trabajar. Bueno, nosotros recomendamos empezar a trabajar en segundo. La parte es que cada uno tiene que ver lo fuerte que se siente porque en principio es un esfuerzo importante estudiar y trabajar. Entonces, bueno, si ves que necesitas o te está costando sacar, bueno, pues puedes aplazar el empezar a trabajar hasta tercero o incluso en cuarto, que sí que es obligatorio. Pero si vas bien y te sientes fuerte, yo creo que todos aquellos que están trabajando, la verdad es que la experiencia la valoran muy positivamente. No es, bueno, es por todo lo que os he dicho. Su forma de gestionar el tiempo, su experiencia en empresa, el conocimiento de su profesión, todo. Y se les nota mucho. A los que estudian y trabajan, la verdad es que incluso en las clases les notamos. Nos preguntan también Eh, sobre en el sí, bachiller qué las recomiendo. asignaturas, No lo he dicho. yo, y sí, y bueno, pone como opción tecnología o TIC, y yo lo que no sé es la diferencia que hay entre las dos. Yo, o sea, la respuesta sería aquella que tenga más relación con programación, ¿vale? Empezar a diseñar algoritmos de cómo organizar, ¿no? Ante un problema, pues automatizar la forma de resolver, pues mejor. Pero la verdad es que no sé si vosotros, Urtzi o Chema, No, no conozco porque con el nombre la diferencia Yo de tecnología yo creo algunos que se dan en centros, cada instituto cosas completamente distintas. eso. Entonces, la única cosa que tienes que tener claro son, una, si has tenido una experiencia de programación antes, genial, porque sabes lo que es la programación y entonces sabes a dónde vienes, ¿no? Y eso es muy bueno. Pero todo nuestro plan de estudios está diseñado para que una persona que no ha programado nunca en su vida pueda, eh, pueda aprender la programación y terminar los años. Es decir, no tenemos en el plan de estudios, siempre suponemos que no sabes absolutamente nada de eso. Si tú has tenido la experiencia en programación, genial, te va a venir muy bien y además no solo por eso, sino porque sabes que te gusta. Entonces, bueno, pues eso es muy posible. No sé si te hemos contestado, y si esa era la idea. Yo lo único que iba a añadir era que normalmente el contenido suele variar en función del centro. Entonces, yo creo que la respuesta que sí, has dado tú es yo, más genérica porque la parte importante es pues ese consejo de si hay una experiencia previa de programación, estupendo. Y si no la hay, no pasa nada porque en ese sentido empezamos desde cero. eso es. Mm. Muy bien.
¿Alguna duda más? Ahora ya nos vamos animando. Ha sido un placer, Iciar. No lo he dicho, pero os voy a decir, el proyecto, el reto se va acomodando curso a curso. En primero, el proyecto dura 3 semanas cada semestre. En segundo, dura 6 semanas cada semestre. Y en tercero, dura 8 semanas cada semestre. Bueno, eso es que el problema crece, se necesita más. Y entonces, bueno, también es porque así vais acomodando, es un proceso de aprendizaje también, ¿no? Entonces, cada vez el proyecto es más fuerte y tiene más peso en los estudios. También tiene otra cosa que es importante y es sobre el ritmo de nuestros estudios. Claro, normalmente en muchas universidades, y tendréis compañeros que están estudiando en otras universidades, y normalmente ellos terminan en febrero los exámenes. Entonces, claro, nosotros no los terminamos en febrero. Nosotros para Navidades ya has hecho los exámenes. Entonces, todos los exámenes, porque después te concentras en el proyecto. Entonces, eso crea un ritmo fuerte desde el principio, pero bueno, también tiene la ventaja de que se crea un cambio de ritmo porque una parte es más docente y luego la otra entra en el proyecto, es una dinámica completamente distinta y mucho más fresca. Entonces, eso también es algo que los alumnos agradecéis. Y sobre todo para nosotros lo importante es ese saber hacer, es esa la sensación que tenéis de que os enfrentáis a un proyecto y realmente lo conseguís, algo que parece imposible al principio, pero realmente lo conseguís y sabéis que todo lo que habéis aprendido durante el semestre sirve para hacer cosas y que esas cosas sirven para resolver problemas, que es el papel de la informática, y os sentís capaces. Y otra de las cosas que tiene también el plan de estudios, ¿por qué hacemos ese trabajo fin de grado en empresa? Porque cuando hacéis ese trabajo fin de grado en empresa, la empresa os está pagando de 500 a 600 euros al mes y está además deseando que terminéis ese trabajo porque lo necesita, porque lo quiere usar. Entonces vosotros cuando termináis ese trabajo fin de grado, sabéis que sois útiles, sabéis en qué consiste vuestra profesión, sabéis que sois capaces de hacer muchas cosas y sabéis que las podéis hacer. No es que terminéis la carrera y dices, tengo un montón de conocimientos, pero no sé qué hacer con ellos. No, sabéis que son, qué podéis hacer. Y eso da una gran confianza al alumno y bueno, a la persona, ¿no? Yo soy capaz y sé que puedo. Y es muy importante de cara a luego incorporarse al mundo laboral. Bueno, ¿alguna pregunta más? Siempre tendréis oportunidad de hacer preguntas si os inscribís. Pues bueno, cualquier cosa os cogéis bueno, pues la podéis preguntar más adelante. Pero en estos momentos nos tenéis a 3 personas para contestaros cualquier duda. Bueno, aunque nos hemos pasado un poquito de la hora. ¿Alguna pregunta más? Bien. Bueno, pues vamos a dar por terminada ya la presentación. No hay más preguntas. Que sepáis que cuando cierren nos redirigirá automáticamente a la web de inscripción por si queréis inscribiros. Bueno, eso sencillamente no os compromete a nada, no compromete nada la inscripción, es simplemente para teneros informados de las acciones que hacemos y la inscripción no compromete absolutamente nada.
Pero bueno, pues es cosa vuestra si queréis pensarlo un poco más antes de hacer la inscripción o hacerla inmediatamente. Vale, que lo sepáis. Pues os agradezco un montón que hayáis sacado tiempo para venir a la jornada y espero que, bueno, pues que tengáis las cosas un poco más claras de cómo funcionamos. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias y damos por terminada. Vale.